A diario, muchos españoles van caminando desde España a Reino Unido. Lo único que deben de hacer es cruzar un puesto fronterizo. Sin lugar a duda, estamos hablando de Gibraltar. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Dónde está ubicado? Y lo más importante, ¿por qué este territorio pertenece a Reino Unido? En el vídeo de hoy trataremos de responder a estas preguntas. Nudos de la historia. Un territorio inglés, Gibraltar. Gibraltar se encuentra en el sur de España. Es un punto estratégico, puesto que es una de las entradas al mar Mediterráneo. El conflicto con Gibraltar comienza en el año 1700. Carlos II, rey de España de la dinastía Habsburgo, murió sin descendencia, ocasionando un conflicto sucesorio por el trono español. Hay dos pretendientes para el trono: el candidato francés, Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV, y el candidato austríaco, el archiduque Carlos de Habsburgo. El rey Carlos II decidió nombrar como sucesor a Felipe, que más tarde sería proclamado como Felipe V. El candidato austríaco no aceptó dicha resolución y comenzó en Europa la Guerra de Sucesión desde 1701 a 1713. Que Felipe de Borbón se convirtiera en rey de España significaba una alianza entre España y Francia. Por aquel entonces, Francia era la gran potencia continental, bajo el reinado del Rey Sol. Pero Gran Bretaña, Países Bajos, Portugal y el Imperio Austriaco veían con preocupación el fortalecimiento de los Borbones en Europa. Debido a ello, estas potencias decidieron apoyar al archiduque Carlos y declararon la guerra a España y a Francia. En agosto de 1704, una fuerza naval anglo-holandesa conquistó Gibraltar. La guerra hizo mella en todos los reinos de Europa. Francia perdió su hegemonía como potencia debido a la larga guerra. Finalmente, el nombramiento del archiduque Carlos como emperador de Alemania aceleró el final de la guerra con el Tratado o Paz de Utrecht, el 13 de junio de 1713. Tras este conflicto, Gran Bretaña se situaba como potencia principal. En dicho tratado, para que los británicos reconociesen a Felipe V como rey de España, tuvo que cederle a los británicos Gibraltar y Menorca, dos enclaves de gran interés geoestratégico. Con el paso del tiempo, Menorca volverá a manos españolas, pero con Gibraltar la historia es diferente. En este lugar vivían alrededor de 5.000 habitantes, y solamente quedaron 70 tras la guerra. El lugar, al quedarse vacío, los británicos facilitaron el asentamiento a genoveses, portugueses y malteses. Se les permitió asentarse porque necesitaban mano de obra barata. El artículo 10 del tratado especifica lo siguiente: que cede a la Corona de Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensas y fortalezas, que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Finalmente, destacar lo más importante es que si en algún tiempo a la Corona de Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha concordado por este tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes de que a otros para redimir. Es más, si los británicos desean ceder Gibraltar a un tercer estado, previamente deben de darle la oportunidad de adquirirla sí o sí a España. En el siglo XVIII hubo numerosas iniciativas para recuperar Gibraltar, mediante su venta o intercambio, incluso incluyendo Ceuta, o recurriendo a la fuerza, pero todo fue en vano. Gran Bretaña amplió su jurisdicción marítima, alegando que su jurisdicción llegaba hasta donde alcanzaban los proyectiles de sus cañones, algo que no se acordó en el Tratado de Utrecht. Durante el siglo XIX hubo una epidemia de fiebre amarilla en el Peñón. España, por razones humanitarias, cedió parte de su territorio para que se instalaran temporalmente las personas que estuvieran sanas, para evitar contagios.
En este territorio, los británicos construyeron una serie de balcones para aquellas personas que estaban sanas. Pero una vez terminada la epidemia, los británicos no se fueron del lugar. En el año 1908, Reino Unido levantará una verja de manera unilateral, incluyendo para sí mismos los territorios ocupados en el siglo XIX. Este territorio es diminuto, tiene unos 6,8 kilómetros cuadrados de superficie y su ciudad vecina es la Línea de Concepción. Aunque es un territorio pequeño, los ingleses le han sacado el máximo rendimiento a dicho lugar. Por ejemplo, en el área ocupada, ilegalmente, en 1938, durante la Guerra Civil Española, los británicos construyeron una pista de aterrizaje adentrándose en la bahía de Algeciras. En un inicio, este aeropuerto fue crucial en la Segunda Guerra Mundial para los ingleses y más tarde se emplearía como uso comercial para los ciudadanos civiles. El gobierno español no pudo hacer nada más que aceptar este ultraje con resignación, debido a la situación tan vulnerable que vivían en el momento. Es decir, el aeropuerto de Gibraltar está construido en un suelo ocupado ilegalmente por los británicos, excediéndose de los límites del Tratado de Utrecht. No obstante, hay que tener en cuenta de que Gibraltar ha sido y es una base militar para el Reino Unido, debido a su posición geográfica. Las Naciones Unidas consideran a Gibraltar una colonia, es decir, como un territorio pendiente de descolonización. El 18 de mayo de 1966 comenzarán las negociaciones entre España y Gran Bretaña. El objetivo de España era recuperar el territorio. Para ello, estaba dispuesto a realizar amplias concesiones como otorgarles un estatuto privilegiado a los gibraltareños, así como aceptar la base militar británica. Pero los británicos no estaban dispuestos a ceder el territorio bajo ningún concepto. El 10 de septiembre de 1967, en Gibraltar, se celebró un referéndum de manera unilateral para pronunciarse a favor de la integración de España o de permanecer bajo el paraguas de los británicos. Los resultados dieron una aplastante victoria a favor de la administración británica. Pero, en primer lugar, debemos de tener en cuenta de que el origen de los gibraltareños actuales no es española, dado que la gran mayoría de españoles abandonaron el Peñón tras la Guerra de Sucesión. Los actuales habitantes de Gibraltar son provenientes de los británicos, genoveses, malteses y etc. En segundo lugar, desde que se hizo el referéndum han transcurrido más de 250 años y tampoco era atractivo volver a formar parte de España, que en aquella época era una dictadura. Pero el problema reside en que el Tratado de Utrecht no incluía el permiso para realizar un referéndum. El artículo 10 habla de que en caso de si el Reino Unido quisiera ceder el territorio, a los primeros en ofrecer debería de ser a España. En 1969, los ingleses dotaron a Gibraltar de una constitución. En dicho documento se afirmaba que el Reino Unido no permitiría ceder el territorio a otro estado en contra de la voluntad de los gibraltareños. Esto perjudicaba claramente a España, y su respuesta fue bloquear todo tipo de comunicaciones, como las telefónicas o el espacio aéreo español. La consecuencia de este bloqueo por parte de España fue que entre los gibraltareños surgió una identidad propia. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno Democrático de España de 1982 decidió abrir la verja. Es más, se levantaron todos los bloqueos que se establecieron durante la dictadura. Hasta los años 80, debido al bloqueo que sufría Gibraltar, esta tenía una modesta economía. A partir de esta década, su economía comenzará a crecer gracias al levantamiento del bloqueo y sus ventajas fiscales. Al fin y al cabo, la situación actual de Gibraltar es cuanto menos llamativa, ya que se posiciona fuera de la unión aduanera, no forma parte del convenio Schengen, está excluido de la política fiscal de la Unión Europea, no hay IVA ni tampoco otro tipo de impuestos, además de que en Gibraltar se reconoce la High Net Worth Individual Tax Status, es decir, una ventaja fiscal que se ofrece para aquellos que posean un patrimonio de más de 2 millones de libras y tienen una vivienda de uso en la colonia. Dicha vivienda puede ser comprada o alquilada. La presión fiscal sobre las sociedades y las inversiones es mucho más baja que en España. Por ejemplo, el impuesto de sociedades es del 15%.
En el siglo XXI, Gibraltar alegaba que el Tratado de Utrecht no era válido, dado que se debía regir mediante el derecho internacional. Todo esto concluyó en un nuevo referéndum el 7 de noviembre de 2002, donde los gibraltareños se negaron en redondo al principio de la soberanía compartida entre Reino Unido y España. Uno de los mayores problemas de esta área es su tamaño reducido, pero a pesar de su pequeña extensión tienen grandes proyectos en mente, como la creación del East Side Project. Se trata de un complejo de viviendas que han comenzado a construir, un proyecto faraónico situado al lado este de la roca, que se adentra unos 50 metros en el mar, con un dique de contención. En la actualidad, en el censo de 2024, figura que Gibraltar tiene más de 39.000 habitantes, aunque a diario más de 10.000 trabajadores españoles cruzan la frontera para trabajar en el peñón. Pero un gran cambio histórico puede suceder en el año 2026. La eliminación de la verja construida en 1908 por los británicos, dado que se considera el último muro de la Europa continental. Para ello, el ministro principal gibraltareño, la Unión Europea, España y Reino Unido se han sentado para iniciar una nueva etapa en la zona. Tras el Brexit, el 96% de la población del Peñón votaron por permanecer en la Unión Europea, pero tras su salida el territorio quedó en una especie de limbo jurisdiccional. El objetivo del nuevo acuerdo es establecer una libre circulación de mercancías y ciudadanos, aunque seguirían existiendo una serie de controles en la zona. Eliminarían los controles físicos para evitar los retrasos que surgen en la frontera. Se buscaría también proteger los derechos de los trabajadores transfronterizos y asegurar las condiciones justas para empresas y particulares a ambos lados de la frontera. Uno de los compromisos que debe aceptar Gibraltar es aumentar los impuestos, como al tabaco, por ejemplo, así como crear un nuevo impuesto similar al IVA, que en este momento no existe. Cabe destacar que este acuerdo no es definitivo. En este tratado, Reino Unido sigue sin renunciar al peñón. Por lo tanto, el conflicto que hay de base con la cuestión de Gibraltar se sigue sin solucionar. Lo que se quiere más bien es que Gibraltar se acerque al marco legal y económico de la Unión Europea, sin ser parte de ella. Hace más de 300 años que la corona española tuvo que ceder este territorio. En aquel momento España cedía la ciudad, el puerto, su castillo y sus defensas. Pero a día de hoy todo ha cambiado, incluido su gente, puesto que Gibraltar es eso y mucho más. Hasta ahora la región ha sido un refugio para las grandes fortunas. Muchas empresas se han asentado debido a su baja fiscalidad. Asimismo, durante la historia, Reino Unido ha violado las condiciones del Tratado de Utrecht más de una vez, ampliando sus fronteras tanto marítimas como terrestres, construyendo una verja, realizando referéndums unilaterales y otorgándoles una constitución. Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Un saludo.